Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Sonia Alejandra Bueno Matías, doctorante en Ciencias de la Educación. Hoy veremos el tema 1, Orígenes y Fundamentos del Pensamiento Complejo. Bienvenidos. En este tema vamos a explorar un tema fascinante y totalmente necesario para comprender el mundo actual, el pensamiento complejo. Y acompáñame a descubrir sus orígenes, los fundamentos que lo sostienen y por qué es tan importante aplicarlo en la educación, en la vida cotidiana y en nuestras decisiones como ciudadanos. ¿Por qué surge el pensamiento complejo? Durante siglos, la ciencia occidental estuvo dominada con el pensamiento simplista o reduccionista, es decir, la idea de que para entender la realidad basta con dividirla en partes pequeñas y analizarlas por separado. Un ejemplo de esto es como si para entender una película desarmáramos cada escena, pero sin saber cómo se conectan. Jamás entenderíamos la historia completa. Pero el mundo actual es todo lo contrario, interconectado, dinámico, lleno de relaciones invisibles. Problemas como el cambio climático, la violencia o la crisis económica no se puede explicar por una sola causa. Por eso surge el pensamiento complejo. Una respuesta a esta necesidad de mirar la realidad en red, como un todo, interrelacionado. Fundamentos teóricos. Ahora sí, hablaremos de los pilares del pensamiento complejo. Provienen de diferentes ciencias del siglo XX. La teoría de sistemas. Ludwig propuso que los fenómenos deben entenderse como sistemas, no como partes aisladas. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ejemplo práctico. Un salón de clases no son solo 30 alumnos. Es un sistema donde influyen las emociones, el ambiente, las relaciones con el docente, la familia y su contexto social. Si una sola variable cambia, todo se mueve. Esto es la interdependencia. La cibernética y la retroalimentación. Norbert introdujo el concepto de feedback, que explica cómo un sistema se regula a partir de la información que recibe. Ejemplo, cuando un estudiante baja su rendimiento, el docente interviene, el alumno responde y ambos ajustan sus acciones. No es lineal, es circular. Aquí también aparecen ideas claves como autorregulación, autoorganización, bucles de retroalimentación positiva y negativa. Todo esto ayuda a entender que los sistemas se transforman constantemente. La teoría de la información y comunicación. Sharon nos enseñó que la información es mucho más que datos, es la forma en que reducimos la incertidumbre y también introdujo conceptos como ruido, redundancia y mensaje. Un ejemplo claro, cuando dos personas conversan y hay ruido alrededor, cada una interpreta de forma distinta. Ese ruido también existe en la comunicación social. Les llamamos rumores, fake news o ambigüedad. En un mundo complejo la información fluye, se transforma y a veces se distorsiona. Pensamiento dialógico. Edgar Morin propone la idea de integrar conceptos opuestos que parecen contradecirse, pero que en realidad se complementan. El orden, desorden. Unidad, diversidad. Estabilidad, cambio. Ejemplo, una familia puede tener conflictos, pero estos conflictos los hacen reorganizarse y reforzar sus lazos. Orden y desorden conviven. La física cuántica. La física cuántica desafió la idea de un universo predecible. Conceptos como el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico muestran que la realidad no es lineal ni absoluta. Ejemplo sencillo. En la vida muchas veces no podemos predecir un resultado aunque tengamos toda la información. Siempre hay un margen de incertidumbre. La cuántica nos enseña a aceptar esa ambigüedad. La ecología es un ejemplo perfecto del pensamiento complejo en acción. Todo está conectado. Por ejemplo, si desaparece una especie de insecto, puede afectar la polinización, las plantas y hasta los animales que se alimentan de ellas. Una pequeña acción puede ser un gran efecto en cadena. La ecología nos enseña a interdependencia, emergencia de nuevas propiedades, no linealidad, necesidad de cooperación entre sistemas. ¿Cuál es el aporte de Edgar Morin?
Él plantea que la realidad está tejida de relaciones múltiples, contradictorias y complementarias. Morin propone como principios recursividad. La causa produce efectos que a su vez modifican la causa. Hologramaticidad. El todo está en las partes y las partes en todo. Dialogicidad. Unión de lo que aparece opuesto. Y su frase clave: la complejidad es un reto que debemos conquistar. ¿Para qué sirve el pensamiento complejo en la educación? Este transforma la forma de enseñar y de aprender. Las conexiones son que los estudiantes comprendan cómo las materias se relacionan. Ejemplo, un proyecto donde se estudia el cambio climático integrado por ciencias, geografía, matemáticas y ética. Aceptar y trabajar con la incertidumbre. Esto quiere decir no tener una sola respuesta, es parte del aprendizaje. Gestionar la diversidad. En el aula es un ecosistema rico, diferentes ritmos, culturas y emociones. Cambiar el rol del docente, de transmisor a mediador, facilitador y guía. Construir ciudadanos globales, que entiendan la relación entre sus acciones y el mundo. Así, el pensamiento complejo nos invita a mirar el mundo con otros ojos, conectado, relacionado e integrado. Frente a una realidad llena de desafíos, necesitamos formas de pensar que abracen la incertidumbre, que reconozcan las múltiples dimensiones de lo humano y que permitan tomar decisiones más conscientes y éticas. Tema 2. Los principios del pensamiento complejo y la interdisciplina. Hoy te voy a explicar qué es el pensamiento complejo, cuáles son sus principios y cómo esto nos lleva directamente a la transdisciplina, usando ejemplos de la vida diaria, en la escuela y en tu comunidad. ¿Qué es el pensamiento complejo? Este surge como una respuesta al pensamiento simplificador, que divide todo en pedacitos sin ver las conexiones. Edgar Morin nos dice que la realidad es multidimensional, incierta y profundamente interconectada. Ejemplo, imagina que un estudiante baja su rendimiento escolar. Si lo vemos de forma simplificadora diríamos, no estudia, pero el pensamiento complejo nos invita a ver su estado emocional, la relación con su familia, la dinámica en el grupo, su salud y el contexto social. Solo así entendemos el fenómeno completo. Los principios del pensamiento complejo. Principio sistemático u organizativo. Este principio afirma que el todo es más y menos que la suma de sus partes. Ejemplo, una familia no es solo la mamá, el papá e hijos, sino la forma en que se relacionan. Si uno llega tenso a casa, toda la dinámica cambia. Eso es un sistema. Todo afecta a todos. Ejemplo escolar. Si se modifica la forma de evaluar en el grupo, también cambia la participación, la motivación, la relación del maestro-alumno, incluso su ambiente en el aula. Ver cada elemento dentro del sistema nos da una comprensión más humana y profunda. Principio hologramático. Este principio dice que las partes están en el todo y el todo en sus partes. Ejemplo biológico. En cada célula del cuerpo humano está nuestra información genética completa. Una sola acción ciudadana, como recoger basura de tu calle, refleja valores, cultura y visión del mundo de toda una comunidad. La parte refleja el todo. Un ejemplo educativo, un solo proyecto como estudiar la Revolución Mexicana puede incluir la asignatura de historia, arte, geografía, economía o formación cívica y ética. Un fragmento del contenido contiene la esencia del conocimiento completo. Principio dialógico. Este principio integra elementos opuestos que conviven en una misma realidad: orden y desorden, estabilidad y inestabilidad, certeza e incertidumbre. Un ejemplo cotidiano: una persona puede ser organizada en el trabajo y al mismo tiempo desordenada en su vida personal. Ambas partes lo conforman. Un ejemplo escolar: en un salón hay reglas, pero también espontaneidad. Los alumnos pueden seguir instrucciones, pero también
surgir ideas inesperadas que enriquecen la clase. Sin esta mezcla, no habría creatividad ni aprendizaje profundo. Principio de recursividad. Este principio explica los procesos en los que el producto es a la vez productor. Ejemplo clásico de Morin. Los individuos crean la sociedad y la sociedad moldea a los individuos. Un ejemplo cotidiano, el aprendizaje. Aprendes algo nuevo, esto te motiva, buscas más cosas, vuelves a aprender. Esto es un ciclo. Ejemplo escolar, el ambiente de respeto en el aula. Los alumnos lo construyen y al mismo tiempo ese ambiente forma a los alumnos. Recursividad, es lo que produces, te produce. La transdisciplina, consecuencia del pensamiento complejo. Esta es más que sumar las disciplinas o hacer trabajos en equipo, va más allá de los límites del conocimiento. ¿Cómo se diferencian? Multidisciplina, cada disciplina trabaja por separado. Interdisciplina, se combinan pero cada una mantiene sus fronteras. Transdisciplina, se trascienden las disciplinas para crear algo nuevo. Ejemplos de la vida real. Un huerto urbano. Biología más arquitectura, más sociología, más economía, más participación ciudadana. Proyectos de reciclaje en barrios. Química más ingeniería, más educación, más ambiental, más trabajo comunitario. Apps de salud. Medicina más tecnología, más psicología, más diseño. Un ejemplo educativo es un proyecto para resolver la contaminación del agua y este puede integrar química para analizar el agua, biología para entender los ecosistemas, civismo para revisar las leyes, matemáticas para medir los resultados y participación de la comunidad. Aquí se reduce un nuevo conocimiento útil y real. Ahora, ¿por qué es importante? Porque los grandes problemas del mundo, pobreza, violencia, contaminación, salud mental, no caben en una sola materia. Necesitan diálogos, conexiones y creatividad colectiva. El pensamiento complejo nos ayuda a comprender un mundo interconectado, donde los problemas no se pueden explicar con una respuesta simple, y la transdisciplina es el cambio práctico para resolverlos desde múltiples perspectivas. Aplicar estos principios en la educación, en la comunicación o en la vida cotidiana nos permite pensar de forma crítica, aceptar la incertidumbre, construir soluciones más humanas y actuar de manera colaborativa. Como dice Edgar Morin, la misión del pensamiento complejo es religar lo separado. Y hoy, más que nunca, necesitamos unir saberes, personas y perspectivas para construir un futuro mejor. Gracias por escucharme el día de hoy.